Muy bien, en esta ocasión lo que vamos a ver es un programa para calcular el factorial de un número. Factorial de un número es la multiplicación de todos los enteros positivos hasta el número en cuestión. Por ejemplo, el factorial de 1 es igual a 1, el factorial de 2 es igual a 1 por 2, el factorial de 3 es igual a 1 por 2 por 3, el factorial de 4 es igual a 1 por 2 por 3 por 4, etcétera. De aquí lo que podemos ver es de que para el calcular el factorial de 4 podemos utilizar el factorial de 3 porque es una operación que se repite. Esto es, el factorial de 4 es la multiplicación del factorial de 3 multiplicado por 4, sustituyendo a lo que corresponde el factorial de 3. Generalizando, entonces podemos decir que el factorial de n es igual al factorial de n menos 1 multiplicado por n. Con esta conclusión podemos regresarnos a la primera ecuación que calcula el factorial de 1. El factorial de 1 entonces implica que es la multiplicación del factorial de 1 menos 1 multiplicado por 1. Esto es el factorial de 0 multiplicado por 1. Para que el factorial de 1 pueda existir, es necesario que exista el factorial de 0, de tal manera que podemos, por definición, decir que el factorial de 0 es igual a 1. Bien, con esta información podemos pensar en un diagrama de flujo para hacer el cálculo del factorial, en donde el factorial de un número es la multiplicativa de los números enteros positivos en una iteración. El diagrama de flujo es el que se muestra a continuación. No es otra cosa nada más que un ciclo for que calcula una variable f en donde se va a acumular el factorial como la multiplicativa de la variable iterativa. Veamos un ejemplo. Supongamos que necesitamos calcular el factorial de n, que vale 4. Entonces nuestras variables del diagrama de flujo son i y f, que en un inicio están inicializadas en 1. Si la condición de i menor o igual a n se cumple, entonces la variable f se actualiza con el valor multiplicativo de f por la variable i. En este caso, f por i es 1 por 1 y el resultado es 1. La variable f se actualiza con ese valor y se incrementa la variable i. La variable i entonces ahora vale 2, es menor que n, por lo tanto la condición es verdadera y el nuevo valor de f sería la multiplicación de 1 por 2. Ese nuevo valor de f entonces es 2. El ciclo se sigue iterando, la variable i se incrementa y ahora la variable i es menor que n todavía y por lo tanto se ejecuta el estatuto de f igual a la multiplicación de lo que vale f por i. Esto es 3 por 2, 6. Entonces el valor de la variable f vale 6 y se incrementaría la variable i igual a 4. Todavía sigue siendo menor o igual a n y por lo tanto se actualiza el nuevo valor de la variable f, que sería 6 por 4, 24, y el ciclo se cumple incrementando la variable i, que ahora sí es mayor que n. Esto es, la variable i no es menor o igual a n, por lo tanto sale por falso y con eso ya podemos concluir que el valor deseado del factorial es igual a 24. Bien, ahora hagamos un programa que lo calcule. Utilizamos el header de estándar IO para las salidas y creamos nuestra función main. Voy a poner, como acostumbro, siempre un comentario al final de la función para acordarme dónde está. Ópala. Utilizamos dos variables, una variable i, una variable f, y vamos a decir una variable n igual a 4. Hacemos el ciclo for. Desde
i igual a 1, mientras que i sea menor o igual a n con incrementos de i, el valor de f, aquí f tendrá que estar inicializado con un 1, sería el valor anterior multiplicado por i. Ya nada más nos resta imprimir el valor del factorial Hola. Listo. Imprimimos ahí el valor del factorial. Esta variable n se va a sustituir en este lugar y esta variable f se va a sustituir en este lugar. Lo voy a grabar. Factorial de tipo C. Lo compilo. Noten ustedes, 0 errores, 0 warnings. Y lo ejecuto. Aquí el antivirus primero revisa mi código y aquí tenemos el valor calculado de 24. Para hacer otra prueba, calculemos el factorial de 5. Lo compilo, 0 errores, 0 warnings, y lo corro. El valor calculado es de 120. Perfecto.